Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Hola, ¿qué tal, Roberto? ¿Cómo le ha ido? Todo bien, gracias a Dios. ¿Y usted cómo está? Pues aquí, queriendo empezar la clase con ustedes, a ver qué nos depara este día. Fíjense que voy a pasar asistencia, ahí me contestan, por favor, para poderle llevar, digamos, un seguimiento. Creo que ya vieron el mensaje que les he compartido. Fíjense que se está dando ese fenómeno, creo que con ustedes, pues en teoría ya no tanto, pero a pesar de eso todavía se sigue dando ese problema y también pues hay gente que se ha incorporado nuevo en este grupo y también por eso lo aclaro. Y es que algunos se registran con un nombre en Meet, por ejemplo, voy a poner el nombre de Roberto, no es nada personal Roberto, pero por ejemplo aquí tenemos a Roberto Leiva, entonces yo vengo, hola Roberto, mire, ¿qué tal? O le hago alguna pregunta y de repente cuando contesta una mujer y entonces, no, es que yo soy fulana de tal. Sí, pero en el registro del Meet aparece gay. Entonces, para evitar esas cosas, es que se les ha estado pidiendo que coloquen el nombre completo y no como les gusta. A mí me gusta que me digan Tito, por ejemplo. Y entonces, por eso me escribo ahí Tito Marroquín, por ejemplo. Entonces, no, es el nombre con el cual usted está identificado. Ese quiero que escriban ahí. Uno, para llevarles el registro. Dos, es por la misma seguridad también de la clase en sí, porque ya nos ha pasado que de repente se mete gente y es ajena a la clase, ajena a la inscripción, ajena a la institución, etcétera. Y esto pasa muchas veces porque, digamos, llámese por picardía, como comúnmente le llamamos, travesura, o por, digamos, simplemente querer hacer una broma, comparten los enlaces con otra persona y obviamente, pues la otra persona se conecta y uno le da a aceptar, la tiene allá en la clase y empiezan a comentar, empiezan a abrir los micrófonos, empiezan a decir cosas. Entonces, para evitar esas cosas, deben de entender ustedes que deben de ser un poco celosos con el tema del enlace y hacerlo pues solo de ustedes, ¿no? Y lo otro también, lo que yo les digo, el tema de los nombres. Traten de colocar los nombres completos, como están identificados ustedes en el chat, para evitar ese tipo de situaciones y también para podernos proteger todos acá, ¿no? O sea, se supone que ustedes vienen a clase, no quieren estar perdiendo el tiempo con alguien que está escribiendo sandeces ahí en los mensajes, pues entonces en el chat. Entonces, para evitar esas cosas, mejor hagamos esa dinámica. Pero igual vamos a pasar asistencia. Mario Abel Rodríguez está por ahí. Se fue Mario. Era mentira entonces, no Mario, no se vaya. Ok. Mario Roberto García, no está. Vanessa Esmeralda, tampoco está. Ok. Marlon Francisco, tampoco está. Norma Evelyn, tampoco. Liliana Abigail, Liliana Abigail, tampoco está. José Neftalí, tiene permiso. Don Saúl tiene permiso. Roberto Antonio Leiva, Presente. así es. Amanda tiene permiso. Milagro no está. Liliana Estrella no está. Liliana Estrella tampoco, ¿ok? Patricia Elizabeth. Presente. Vanessa, si usted está entonces en clases, mencione su nombre, abra su micrófono y dígalo. Crisia Yamilet no está. Rosario Marjorie. Presente. Eso, muy bien, gracias. Ok. De las personas que están presentes en clase, tengo entendido, el único que me pidió permiso porque no puede participar es Saúl Antonio Contreras Mendoza. De ahí todos los demás nadie ha dicho lo contrario, entonces pueden participar. Don Mario, a ver. Buenas tardes, ingeniero. ¿Qué tal, don Mario? Yo digo que bien. Por ahí no le contesté a la hora que usted mencionó porque el internet se me fue. Ok, aquí le coloco la asistencia, no hay pena. Bueno. Liliana. Me escucho de hoy. No le escuchamos, Liliana, hable un poquito más fuerte. Bueno, entonces sí, aquí estoy. ¿Sí me escucha? Ahora sí, ahora sí. Ok. Entonces Liliana Abigail está por ahí, Liliana Estrella también, ok. Muy bien, entonces, bueno, ahí está el tema de la asistencia, ya resuelto. Vaya, fíjense que lo que estábamos hablando hoy aquí con mi colega es que también hay otro fenómeno que de repente pues no se ha dejado como alguna regla como tal, de que si por ejemplo usted está trabajando no pueda recibir el curso para nada, ¿verdad? Siempre se les ha permitido eso. Pero de igual forma, y eso hablo para todos los demás que no aparecen acá, que no pidieron permiso y que de seguro pues están viendo las clases, asumo yo. Pero de igual, aquí dejarles el mensaje que, por ejemplo, todas estas personas que no pueden venir o no pueden asistir a la clase virtual y que, no sé, no tienen quizás disponibilidad tampoco para comunicarse o mandar algún mensaje, pues entonces recordarles que también son alumnos y como tal tienen que reportarse. Entonces,
traten de reportarse siempre previo a la clase para colocarles el debido permiso o la asistencia si es que así lo amerita también. Pero es para beneficio de ustedes al final, ¿no? Porque pues al final nosotros vemos aquí los nombres, los copiamos, los colocamos, pero no vaya a ser que al final les termine afectando el hecho de que no participan, no tienen una asistencia y que por una centésima se vayan a terminar quedando en el curso. Entonces, para evitar eso, mejor tratemos de hacer las cosas bien. En la clase anterior, Roberto, ¿qué vimos? En la clase anterior no estuve yo. No estuvo. ¿Y ya vio la clase grabada, Roberto? Sí vi un pedazo, bueno, vi medio del video que había subido de la tarea que estábamos haciendo, pero como no había tenido mucho internet, no la terminé de ver. También la tarea no la terminé. La tarea no la ha terminado tampoco, me imagino. O sea, así de ya de tenerla disponible. No, es que la que me estuvo comentando cómo se iba a hacer era mi hermana. Ok. Ok. Liliana, ¿cómo vamos con la tarea? Bien, creo. Ajá. ¿Queremos más detalles de eso? A ver. ¿Qué detalles quiere? ¿Cuántas lleva? Como 3. Pues con razón, le fue bien. Qué bárbara, no, hombre. Solo son 10, o sea que no les cueste, solo es hacer un álbum. Y la fotografía hoy sí ya las tiene. Sí, ya las tengo. Bueno, okay. Muy bien, entonces, como ya vio que aquí la cuestión hay que ponerle siempre fechas, porque yo pensé que lo iban a tener para la clase, ¿verdad? Y entonces no les fijé, digamos, una hora o una fecha para la entrega de la tarea. Entonces, tal vez para ahora, al terminar la clase, tal vez los que tengan el avance, entonces me lo envíen para ver cómo es que la han hecho o cómo es que la llevan. El caso de las tareas, solo les quiero recordar antes de que alguien vaya a salir diciéndome de que sí, al final las tareas de todos modos ni valen nada. Sí, es cierto, las tareas no tienen una ponderación. Claro, las únicas que tienen ponderación son las evaluaciones. Si usted no quiere hacer las tareas, pues no hay problema, no las haga. No hay ningún problema. Eso sí, que si usted no hace las tareas, no va a aprender. Y cuando salga mal en las evaluaciones, pues ahí me toca a mí, ¿verdad? Recordarle que, bueno, usted no hizo las tareas, entonces también no tiene derecho a pedir réplica ahí que vaya a decir, mire, fíjate que necesito un poquito más de tiempo, qué sé yo. No, eso no. Y otra cosa que les iba a decir antes de que vayamos llegando a las evaluaciones, por cierto, los vamos a poner a prueba. Vanessa, ¿cuándo empezamos las evaluaciones? El 14 de febrero. Y, wow, ahí me acuerdo, tiene ganado 0.25 ahorita, por saber esa fecha. Ahí me acuerdo, en una evaluación y ahí se lo voy a sumar. Vaya, empezamos las evaluaciones en la semana del 14. Entonces quiere decir que nos quedan, pues prácticamente, ¿cuántas clases para las evaluaciones, Roberto? Creo que como 3 clases, creo. Como tres clases, ok. Ok. Vaya, fíjense, en esas últimas fechas que tengamos, vamos a tener que hacer, obviamente, otras evaluaciones, porque si ustedes se recuerdan, vamos a hablar un poquito del tema de las evaluaciones, porque es importante. Por ejemplo, ¿cuántas evaluaciones eran? Patricia. Me recuerdo que eran 4, una de cada módulo. 4, ¿estás segura, perdón, Patricia? 3 creo que eran, 3 o 4, no me recuerdo muy bien. Ese creo, me da duda ahí. ¿Roberto? No me recuerdo, ingeniero. Va. Menos 0.25. Los que le sumé a Vanessa. Liliana, ¿cuántas evaluaciones eran? No sé si lo dijo en la primera clase. En la primera clase yo no pude estar, así que la verdad no sé. Ok, menos 0.25, ok. ¿Alguien levantó la mano por ahí? ¿Sí? Don Mario. 14 y 16. 14 y 16. ¿Cuántas evaluaciones eran? Entonces, si es 14 y 16, 2 por módulo. Ok, seguro. ¿Está en juego 0.25 o 0.5? Más que seguro. Ok, son, digamos, 2 fechas para evaluar, pero la cantidad de evaluaciones que vamos a hacer, ¿cuántas son? 2 actividades y una evaluación. Entonces, ¿suman cuánto? 3. 3, correcto. Entonces, las que aparecen ejemplificadas en las fechas que yo les compartí son las últimas. Son las que, digamos, tenemos como parciales, digamos que es como los exámenes finales del módulo. Entonces, quiere decir que previo a eso tenemos otras evaluaciones que hacer, ¿verdad? Porque como bien lo dijo don Mario, que ya se ganó 0.5, ahí me acuerdo, tenemos que hacer otras 2
evaluaciones más que obviamente valen menos, pero también suman. Entonces, por eso les decía yo de que las evaluaciones son las únicas que tienen una ponderación y que las tareas no tienen ninguna ponderación. Por eso también les aclaro eso para que, por ejemplo, al final no me vaya a salir alguien diciendo, pero mire, yo entregué todas las tareas y el día de la evaluación no hizo la evaluación. Entonces ahí, pues perdió todo. Yo no quiero, uno, ni que dejen de hacer las tareas, sino lo contrario, quiero que hagan las tareas y que las hagan bien, que las hagan bonitas, que hagan todo su esfuerzo por hacerlas bien y que también estén pendientes de las fechas de las evaluaciones, porque lo que les estoy preguntando ahorita, no hay excusa, no estuve en la primera clase, no hay excusa de no he leído el documento, váyanse al sitio y vean las fechas y guárdenlas. Allí en el teléfono hay un calendario, programen las fechas en el calendario, estamos en pleno mundo tecnológico y que ni siquiera podamos poner una notificación en el calendario para que nos avise de las evaluaciones, de los compromisos, o sea, estamos mal ahí. ¿Por qué es importante que ustedes se acostumbren a esto también? Porque es parte también de generar compromisos y buenas prácticas en el desarrollo de las actividades que ustedes hacen. O sea, esto no lo estoy diciendo para que se lo aprendan o para que lo hagan para mi curso o para mi clase, sino que para que lo aprendan y lo lleven a cabo para toda su vida, para todas las acciones que ustedes hacen. ¿Por qué? Porque es más fácil llevar anotado todo y por eso yo siempre les insisto que traten de tomar apuntes porque de repente pues la memoria nos traiciona, hacemos otras cosas, ¿verdad? Y a veces las saturamos y se nos pueden olvidar esos datos o esas fechas importantes. Entonces las evaluaciones, haciendo una recapitulación, van a empezar, pero ojo, son las últimas evaluaciones el 14, o sea, la semana del 14. Pero previo a eso, obviamente, van a haber otras evaluaciones y tareas. ¿Cuándo van a haber, ingeniero? Todo el tiempo van a haber tareas, porque es la única forma que ustedes pueden aprender. De hecho, esa tarea que les ha quedado ahí, si a mí me preguntan, pues yo les recomendaría que las hicieran, pero allá ustedes sabrán. Si no la quieren enviar, no hay problema. Una cosa sí, y eso creo que para don Saúl, para don Mario, para Roberto y los demás que ya han estado, es que siempre traten, digamos, de estar entregando las evaluaciones tiempo. O sea, si decimos que la última fecha de entrega es el 17, por poner un ejemplo, pues el 17 entreguen, porque es parte de la responsabilidad que ustedes deben de adquirir. Y sería feo, por ejemplo, que por no entregarle en esa fecha se queden sin, ¿qué? 3 puntos, 5 puntos, y entonces va, pero mire, si yo el siguiente día la voy a entregar, y es que fíjese que el chucho me arruinó la computadora, que siempre hay un montón de excusas. Pero también, y aquí es un consejo que les doy, cuando justifiquen ciertas cosas, justifiquenlas basadas en algo real, ¿no? Pero fíjense que, por ejemplo, he tenido casos de alumnos que justifican, fíjense que no hice la evaluación porque fíjense que me fui con unos amigos a echarme un partido, y ustedes creen que esa es una justificación. O fíjense que no pude estar en su clase porque fíjense que vino una prima y tal, nos fuimos a comprar. Yo no estoy diciendo que no pueda hacer eso, está bien, pero esa no es una justificación. No creo yo que don Mario Abel, que me imagino que trabaja, va a llegar un día y le diga al jefe, fíjese jefe que hoy no pude venir temprano porque vengo hasta hoy en la tarde porque fue que llegaron unos familiares. Entonces empezamos a echar ahí, como hacemos una comidita para mientras y platicamos. Pues. ¿Qué le dirían don Mario Abel? Un informe me pasaría. Cuando bien le vaya, ¿verdad? Entonces, obviamente no estoy diciendo que mientan, pero tampoco pongan excusas ni justifiquen cosas tan así extrañas como estoy en la playa, no puedo estar en su clase. Eso no. Entonces vamos a continuar con el tema de la clase como tal y pues ya habíamos visto ciertas cosas como por ejemplo el tema de cómo agregar el audio a las diapositivas. Ya habíamos visto también cómo convertir, digamos, las presentaciones en un video y que posteriormente puede ser compartido por los diferentes medios que ahora conocemos de redes sociales, etcétera. Liliana, ¿cuál era el procedimiento para convertir una presentación en video? Primero se venía a archivo y de ahí a guardar como, de ahí examinar, luego le daba en video MPG y lo convertía y esperaba que cargara la barrita esa. Ok, muy bien, perfecto. Vamos a ver. Vanessa, ¿cómo hacía para colocarle, por ejemplo, audio a las diapositivas? Ok, no está. Ya lo tengo.
Hola. Te digo, solo me meto a PowerPoint. Marjorie, ayúdele para mientras. ¿Cómo insertar un audio? ¿Sí? Se va a la pestaña insertar, puede darle audio y apareció un botoncito, parece, que decía grabar. No me acuerdo muy bien, pero no. Ok, gracias Marjorie. Don Mario. Ahí en la pestaña insertar, luego a multimedia y de ahí aparecen dos opciones para grabar. Ok, perfecto. Vale. ¿Qué decíamos del tema de la pestaña insertar? Hablábamos que no siempre van a aparecer de igual forma quizás los botones, pero al menos la pestaña pues insertar siempre la vamos a tener. ¿Vanessa? No, todavía no está disponible. Sí, se va a la pestaña insertar, luego a la opción multimedia y luego dice video, audio, grabación de pantalla y le da en audio. Ok, muy bien. Patricia, por ejemplo, ¿cómo hacíamos para guardar una presentación? Patricia, ¿está por ahí? ¿Me escucha? Sí, sí le escucho, pero no recuerdo. Vaya, ok, perfecto. Vaya, escuchen, les voy a enseñar entonces. Cuando, vaya, yo le pregunto a Patricia, mire Patricia, ¿cómo se hace esto? Entonces usted viene Patricia y me contesta, mire ingeniero, lamentablemente no sé cómo se hace eso, ¿de acuerdo? Pero no se queda callada porque entonces genera un silencio aquí extraño donde yo quiero saber la respuesta y no sé si usted me está escuchando. Entonces, para saber que usted no sabe la respuesta, que ese no es ningún pecado, pero pecado sí es quedarnos callados y no decir nada, ¿de acuerdo? Roberto, ¿cómo hacemos para guardar la presentación? Para guardarla como un video, para guardarla así en la... Normal. Sí. Me voy a la primera pestaña de archivos y de ahí me voy a guardar como si quiero volverla a abrir después. Y le pongo el nombre con el que yo quiero guardar mi presentación. Ok, ¿y cómo sé a dónde la he guardado después? Bien, como cuando usted la guarda también, usted tiene que fijarse, bueno, si tiene, por así decirlo, si tiene una memoria USB y usted la quiere guardar ahí y usted ya tiene una carpeta específica, solo selecciona la memoria y después selecciona la carpeta en la que usted quiere guardar y ahí lo busca. Muy bien, perfecto. Vaya, yo creo que más o menos por ahí, pues todos, digamos, ya han entendido lo que hemos visto en la clase anterior. Esta pestaña de insertar es muy importante porque pues nos da bastantes herramientas que nos ayudan a poder crear contenido multimedia. Fíjense que aquí, por ejemplo, en esta pestaña podemos insertar, por ejemplo, tablas a la diapositiva. Digamos que aquí voy a ir y bueno, de hecho puedo ingresar también los cuadros de texto, entonces voy a agregar uno. Doy clic en la pestaña insertar, busco aquí donde dice cuadro de texto y con clic sostenido voy a dibujar un cuadro de texto. Entonces aquí voy a colocar, por ejemplo, vamos a colocar un título y le vamos a colocar clase 02 2023. Vean lo que hago siempre, o sea, no solo coloco el texto, sino que también intento darle formato. Entonces aquí voy a seleccionar el texto, voy a ampliar un poquito esto para que me quede más cómodo. Lo selecciono y empiezo a trabajar el tema de la fuente. Entonces aquí le voy a colocar una fuente, por ejemplo, vamos a colocar una que se vea un tanto más grande. Bueno, creo que vamos a dejar esta, por ejemplo. La idea es que se note. Luego en el tamaño voy a colocar un tamaño considerable. Ojo, cuando digo considerable, y aquí a diferencia del principio que teníamos en Word, o sea, ese principio se mantiene, solo que aquí hay que tener cuidado en el sentido de que también el tamaño que usted le coloque al contenido de la diapositiva no vaya a ser un tanto incómodo para la vista. ¿A qué me refiero? Imagínense, por ejemplo, esto. Al menos a mí, yo lo siento desordenado. ¿Por qué? Porque lo que yo le estoy diciendo al espectador es que yo ni siquiera tuve el cuidado de poder dimensionar el tamaño de la letra para saber que él tenía que leerlo así, ¿no? Entonces, y tengo que percatarme de todo. Se supone que es una presentación y toda la gente, ¿qué va a estar viendo? Justamente esto y a usted. Entonces, venimos, le colocamos este tamaño. Y aquí vamos a empezar a jugar con otros, digamos, objetos que podemos incrustar. ¿Qué eran los objetos, Roberto? ¿Me podrías repetir la pregunta? ¿Qué eran los objetos? Las imágenes, los videos, ¿cómo se llaman? Las tablas. ¿Ok? Entonces, los objetos son
todas, pero todo lo que le colocamos nosotros a las diapositivas. De hecho, esto que ya tengo acá es un objeto de tipo texto. Entonces aquí en la pestaña insertar, puedo insertar, obviamente una diapositiva, eso ya lo vimos, pero también puedo insertar una tabla. Para quienes ya pasaron conmigo Word, pues eso ya saben de qué se trata, ¿no? Para los demás, pues me imagino que ya tienen una idea. Entonces aquí, por ejemplo, puedo crear una tabla. ¿Y para qué me podría servir una tabla, don Mario Bell? Como ahí está hablando de lo que son las clases, puede poner informática, inglés, o sea, la materia. Ah, ok, perfecto, muy bien. Miren, entonces puedo hacer esto, como dice don Mario, que vamos a poner la favorita, de que todo el mundo ama, ¿va? Y por último vamos a colocar esto. Ups. Bueno, fíjense que aquí esto es una pequeña tabla. ¿Y por qué estamos aprendiendo esto? Porque también es muy común que las diapositivas lleven este tipo de objetos. ¿Por qué? Porque las diapositivas o las presentaciones, el fin de ellas es presentar información. Para los que no saben, hay una diferencia. ¿O qué creen ustedes? Por ejemplo, Liliana, ¿cuál cree usted que es la diferencia entre datos e información? Digamos, como yo dijera, mis datos personales, dónde vivo o cosas así. Y la información, quiero ver, como que me gusta hacer o cosas así. No, no sé. Ok, gracias Liliana. Roberto. Referido como a las materias o como No. a datos de que... No, la pregunta es así libre. ¿Cuál cree usted que es la diferencia, según usted, entre datos e información? Bueno, no sé si va a estar como Con bien sus lo que le voy a propias decir, palabras, pero no se preocupe, con sus propias no sé palabras. si ha visto que a veces cuando suben algún como noticia de algún temblor, de datos preliminares, dice, y que fue de tanto y tanto, después como la información es a dónde fue el epicentro, a dónde se sintió tan más fuerte, cosas así. Ok, muy bien. Patricia, igual, la misma pregunta. ¿Cómo era la pregunta, ingeniero? Si me puede volver a repetir. ¿Cuál, según usted, es la diferencia entre datos e información? Información sobre dónde vive, dónde estudia y datos como datos personales, ¿sí? Ok, don Mario. En los datos es algo real y en lo que es la información algo que se presume o aparentemente. ¿Está seguro? Sí. Sí. Ok, vale. Fíjense que en informática, yo creo que la mayoría tiene una noción, pero de una, no de las dos. Eso me recuerdo que lo vimos en el curso anterior y hay que saber valorar o hacer una diferenciación entre esos dos conceptos. Les estoy explicando esto porque aquí en PowerPoint es muy, pero muy común, digamos, el manejar ese tipo de información, ese tipo de conceptos. Les voy a poner un ejemplo. Imagínense que yo contrato a Marjorie y a Patricia y a Liliana para que vayan a hacer una encuesta y la van a ir a hacer la encuesta al cantón El Sonpopo. ¿Existe el cantón El Sonpopo, Mario? No me ubico. Ok, pero sí existe el cantón El Sonpopo. Ok, le vamos a mandar a hacer una encuesta entonces al cantón El Sonpopo. Ok, llegan ellas con un formulario y empiezan a preguntarle a las personas, por ejemplo, cómo es el tratamiento que ellas hacen con el tema de la basura. Entonces le preguntan a la niña Josefa, por ejemplo, mire niña Josefa, ¿y usted cómo hace con la basura? Ah, fíjese que yo la quemo. Ok, quemo. Ya chequean ahí en el formulario que la quemo. De ahí va donde la niña María, y niña María, ¿y usted cómo hace con la basura? Ah, fíjese que yo lo que hago es que la entierro, ¿verdad? Luego van donde don José y le preguntan, mire don José, ¿y usted cómo hace para poder procesar la basura que le sale? Pues mire, yo lo que hago es que aquí cerquita hay una quebrada, agarro las bolsas y las voy a tirar ahí. ¿Okay? De ahí vienen y le preguntan a mi mamá, ¿y usted cómo hace con la basura? Pues yo fíjese que ahí en la esquina tiran toda la basura y ahí la tiro. Todos tienen una respuesta diferente. Bueno, después de, obviamente no lo hicieron en un solo día, para recorrer todo el cantón tuvieron que ir por lo menos una semana. Patricia, Marjorie y Liliana. Entonces viene, por ejemplo, don Mario y don Roberto. Oye, don Roberto, están esperando a estas niñas que van a llegar, no sé, un día lunes, por ejemplo, con todo el legajo de
digamos, de todas las encuestas que pasaron. Y entonces ellos tienen un programa para poder meter todas esas cosas que dicen ahí que hicieron la gente con la basura. Entonces vienen, empiezan a meter el nombre de la persona, cuántos años tiene, dónde vive, que ya sabemos que vive en el cantón del Sonpopo, y empieza a meter la característica que tiene cada una de las acciones que hace. O sea, uno la quema, otro la tira, otro la entierra, etc. Entonces, de repente, estamos hablando de día lunes, día miércoles, a don Roberto y a don Mario tienen que ir a exponer. ¿Y qué van a exponer? Tienen que ir a exponer todo ese, digamos, bagaje que encontraron de lo que le llevaron. Ahora les pregunto yo, ¿quién tendrá la información? ¿Don Roberto o Liliana y compañía? ¿Don Mario? Liliana. Liliana tiene la información, ok. ¿Roberto? Liliano también. Liliana, ok. Ambos están equivocados. La información la tiene don Roberto y la tiene don Mario. Los datos, así se les conoce, es información en bruto. Así se le conoce, no es que sea una mala palabra. ¿Por qué? Porque Liliana, Marjorie, Patricia fueron al cantón El Sonpopo y recabaron, pero mucha información. Por ejemplo, a Liliana casi la muerde un perro, un chucho, así. A Marjorie, de repente, por andar portando jocotes donde fue a pasar la cosa, si más se cae. Ahora les pregunto yo, ¿y a don Mario y a Roberto le es importante ese dato? Pregunta Roberto. Pues yo creo que no. No, para nada. Y menos le va a importar a la persona a quienes ustedes van a ir a hacerle la presentación. Entonces, para ir aterrizando, los datos son información en bruto. Entonces, cuando ellas van a traer esa información, que son datos en realidad, al cantón, no están procesados. Entonces, la información, por decir así, no procesada, se le llama dato, porque está en bruto. O sea, en bruto me refiero que ahí viene la niña María, ahí viene la niña Josefa, ahí viene don José, etcétera, etcétera. Pero cuando ya se procesa toda esa información que ellos trajeron, que es información o es un dato convertido en información, pero en bruto. Ustedes, don Roberto y don Mario, no van a ir a presentar datos, van a ir a presentar información. ¿Por qué? Porque a la persona que ustedes le van a ir a presentar esa información, ya no le importa si a Liliana la iba a morder el chucho, que si a Marjorie se cayó del palo de jocote, no le importa. A él lo que le importa son ya la información real de lo que recabaron del cantón El Sonpopo. Entonces ahí ya no aparece la niña María en esta tabla, en una tabla parecida a esta que tengo yo, por ejemplo. Ya no aparece la niña María, ya no aparece don José, sino que dice 24 mujeres, 60 hombres, dijeron esto y dijeron lo otro. Pueden hacer hasta un gráfico de barras y empiezan a describir toda esa información que ustedes ya tienen y que lograron procesar a partir de los datos en bruto que les llevaron Liliana, Marjorie y Patricia. Entonces, ahora sí queda más o menos claro la diferencia entre lo que es un dato y lo que es la información. Pregunto, don Mario, Roberto, Liliana. Queda claro. Muy bien, don Mario, ¿estamos claros? Sí. Va, perfecto. Entonces quiere decir que cuando ustedes, por ejemplo, imagínense que un día de la otra semana puede ser, yo le voy a pedir a Liliana que venga y haga una exposición aquí en clase. De hecho, vamos a hacer eso, de broma. Entonces yo no voy a necesitar, o uno no le toca que hacer eso, ¿no? Por ejemplo, bueno, voy a exponer, pero fíjense que solo traigo 2 diapositivas, porque fíjense que la luz se fue, no tenía internet, otra excusa también, obviamente, porque a veces las ponemos. Fíjense que no tuve tiempo. Pues no, porque a ustedes les es indiferente eso. Ustedes lo que necesitan es recibir la información que va a traer Liliana con toda esa caracterización que va a hacer de la información y que la va a presentar. Entonces, por eso es que esa se vuelve información. Cuando nosotros hacemos una exposición, eso ya es información. ¿Por qué? Porque nosotros ya no presentamos, no vamos a presentar, por ejemplo, si hicimos una encuesta de 3.000 a 3.000 personas, no vamos a presentar los 3.000 folletos que pasamos. Simplemente presentamos una tabla como esta con los datos y obviamente los explicamos, ¿no?
pero eso ya es información. Entonces, si ustedes se recuerdan del curso anterior, las tablas son una herramienta muy eficaz a la hora de presentar la información, y eso lo hablábamos allá en Word. Ahora en PowerPoint no se diga, acá es vital poder presentar la información lo más escueta posible y lo más vistosa también. ¿En qué sentido? No vamos a poner una gran tabla que, por ejemplo, recubra hasta toda la diapositiva, y entonces de tanta información que le quiso poner que al final arruinó su presentación. Entonces no, acá traiga información veraz, cortita, pero al punto, como decir, y la pueda manejar también, porque ese es otro tips para las presentaciones. Si usted va a poner algo en la presentación, en la diapositiva, tiene que saber por qué lo está poniendo. ¿A qué me refiero? Vengo yo y digamos que esta es mi diapositiva de exposición. Entonces vengo aquí, voy a dejar por ahí, bueno, todavía me falta. Vamos a dejar por acá esta tabla. Y digamos que esta tabla tiene datos, así yo le voy a meter datos al azar. Por ejemplo, aquí tiene esto, tiene esto, tiene esto, tiene aquí un 8, aquí tiene un 7 y aquí, por ejemplo, tiene 0.5 o 1.5, perdón. Vale, fíjense, aquí tengo todo esto. Vengo y en esta misma diapositiva, vengo y le voy a dar insertar y voy a meter una imagen y voy a tratar de buscarla desde el equipo. Y por ejemplo, voy a meter esta imagen, la voy a seleccionar, le voy a dar insertar, obviamente me cubrió toda la diapositiva, la voy a arreglar, la voy a acomodar por acá, y entonces aquí tengo ya, por ejemplo, un elemento más agregado aquí a la. Entonces aquí la voy a seleccionar, le voy a colocar un borde bonito, y entonces vengo, aquí vengo, voy a crear aquí en inicio, voy a crear otra diapositiva, otras diapositivas para que me generen 5, por ejemplo, y vean, supongamos que aquí voy a mover esta. Si quieren mover las diapositivas entre ellas, pueden hacer clic sostenido y hacer lo que estoy haciendo aquí, miren, clic sostenido sobre la diapositiva y moverla para donde ustedes quieran. Eso es por si no lo sabían. Ahora, digamos que aquí está la portada de mi presentación y entonces vamos a hacer un ejemplo. Voy a venir, voy a ejecutar la presentación y entonces vengo a decir, bienvenidos, fíjense que estamos hoy en la clase 02 del 2023 y este día les quería comentar, por ejemplo, acerca de este juego que está muy interesante, que lo he estado revisando, etcétera. Okay. Y paso a la siguiente diapositiva. Y ahí paso a la siguiente, y pum, se me terminaron y acabó la diapositiva. Este es un error muy común que casi la mayoría comete. Y eso no lo deberían de estar cometiendo. Si usted va a colocar un elemento en una diapositiva, tiene que haberlo puesto por algo. Y si lo puso, pues entonces descríbalo, menciónelo. ¿Qué fue lo que yo no mencioné de esta diapositiva, Roberto? Como dijo ingeniero. ¿Qué fue lo que no mencioné de esta diapositiva yo a la hora que estaba exponiendo? No sé. ¿Alguien se percató? ¿No, Mario? Liliana, ok. Los datos que tenía en la tabla. Y si habla un poquito más fuerte, Liliana, casi no la escuché. Los datos que tenía en la tabla casi no habló de eso, solo del otro, del juego que había puesto. Exacto, muy bien, gracias Liliana, ahí me acuerdo de su 0.25. Eso que dice Liliana fue lo que pasó, porque yo coloqué esta tabla y entonces de adorno la puse porque no la mencioné, o sea, la pasé, hablé de esto, pero nunca hablé de la tabla. Y al final ustedes me pueden preguntar, mire, ¿y esa tabla que puse ahí para qué es? No, es que esa tabla era de esto y esto. Sí, pero no lo mencioné. Entonces, un error que se comete mucho con las diapositivas, con las presentaciones, y que ustedes por eso están acá, que ya no deben de cometer, por si lo cometían, es que si ustedes van a colocar elementos en la diapositiva, tiene que ser por algo, ¿de acuerdo? Si esto, por ejemplo, no es una imagen de un juego, sino que es mi logo, por ejemplo, de mi marca, qué sé yo, pues entonces está bien, por eso lo dejé ahí, no tengo por qué mencionar el logo de mi marca. Pero entonces hace alusión que de lo que sí tengo que hablar es de esta tabla. Pero si yo tengo la tabla y tengo esta imagen en un tamaño proporcional, donde quiero que la vean los demás, es porque algún detalle a detener. Entonces lo mismo pasa cuando, por ejemplo, queremos insertar, por ejemplo, formas, ¿ya?
O sea, imagínense que aquí la presentación o la clase de este día sería las formas de, digamos, que se utilizan para la señalización de tránsito, qué sé yo, algo así. Entonces, si yo coloco esta, tengo que mencionarla, porque por eso la coloqué ahí. Si yo coloco igual, por ejemplo, fíjense que esto llega hasta este punto. Viene a insertar acá multimedia y ahora no vamos a meter un audio, ahora vamos a meter un video. Le vamos a dar acá donde dice video, le puedo dar acá donde dice el dispositivo y puedo, digamos, extraer el video que tenga por ejemplo, mi computadora, mi memoria, mi tablet, lo que sea que tenga conectado. Entonces le doy acá, por ejemplo, y espero, porque obviamente son archivos grandes, y ahí se colocó, y ya es un video, esto ya no es una forma, ¿no? Entonces, ¿cómo digamos que esto lo voy a hacer un poquito más grande y voy a borrar esta para que me quede un poquito más de espacio? Entonces yo no puedo hacer esto. Si yo coloco estos dos elementos, tengo que mencionarlos. Y si coloco el video, también tengo que hablar de él o reproducirlo por último, si es la necesidad. Por ejemplo, si quieren reproducirlo, le tienen que dar acá. Miren. Y ahí tendría que empezar a reproducirse los videos. En este caso que ahora vamos a estar por ejemplo, esta. Videoconferencia. Miren. Esta es una clase de ustedes. Simple present. Miren. Entonces, ahí está un video. Entonces, yo tengo que hablar de él. Entonces, siempre, tips. Si van a agregar elementos a las diapositivas, tienen que mencionarlos. Si no, no los pongan. Y, mire, ingeniero, lo que pasa es que yo no estaba seguro de los datos, no me acuerdo de las fechas, no los ponga entonces. Si no se va a acordar, pues no los complique y no los ponga. Mejor llévelos anotados en una ficha o algo, ¿no? Por lo último. Pero no los ponga si no lo sabe. Y si no los va a explicar. Otra cosa, los gráficos. Los gráficos también tienen que aprender a leerlos. O sea, si ustedes no saben leer el gráfico y puso gráficos, andamos mal, porque el gráfico no es una forma decorativa en las presentaciones, sino que al contrario, el gráfico lo que ayuda es que de repente yo le estoy explicando algo a Liliana con datos, con información, como sea, pero ella no me los entiende porque son datos a veces un tanto complicados. Entonces vengo y creo un gráfico para que, bueno, ella va a entender que si un gráfico está, por ejemplo, un poco más arriba y yo le estoy hablando de ese dato como más grande, pues entonces rápido va a entender que ese dato es el que está predominando. En el caso del que poníamos de la basura, si a la hora de graficar todos esos datos aparece que el tirar la basura aparece como una de las barras más grandes, pues obviamente significa que esa es la acción que más predomina, que esa es la acción que está ganadora sobre las otras, porque los otros gráficos aparecen un poco más bajo en la barra. Entonces hay que también aprender a leer los gráficos y a describirlos, porque si usted no sabe o le da como manía el tema de los gráficos, no los ponga mejor y trate de explicarlo con sus propias palabras, si es que le hace más fácil así. Pero si va a poner un gráfico, tiene que saber cómo explicarlo, y si no sabe cómo explicarlo, por eso hay que tratar de tener digamos a tiempo las cosas para que nosotros nos podamos dar la tarea de preguntarle a alguien que sepa, algún compañero, o por último buscar información en internet de cómo se hacen las lecturas de los gráficos. No es solo de irlos a poner ahí. ¿Preguntas hasta ahorita? Ningún ingeniero. Muy bien, Patricia. Bueno, fíjense, para ir terminando, ya nos quedan un par de minutos. ¿Cómo hice para meter los gráficos? En el caso de los multimedia, voy a seleccionar la siguiente diapositiva, siempre en la pestaña insertar, ni siquiera hemos pasado a otra pestaña, porque esta es una de las más importantes. Venimos a insertar y buscamos acá donde dice multimedia. Ojo, ahora no vamos a insertar los audios, sino que vamos a insertar video. Para eso nos venimos acá y me da dos opciones. Puedo insertar desde el dispositivo, o sea, desde la computadora, o puedo insertar desde un sitio de internet. Quiere decir que voy a poder copiar los enlaces. No es que el video lo vaya a descargar y lo voy a poner ahí. No, para nada. Y cuando vaya a otro lugar y no hay conexión a internet, esta opción no le serviría. ¿Por qué? Porque los videos que usted incruste aquí necesitan necesita internet para reproducir. Entonces no lo va a poder reproducir. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Venimos acá, por ejemplo, vamos a buscar algún video que tengamos por acá y vamos a incrustarlo en toda la diapositiva. Por ejemplo, aquí tengo un video que espero hayan visto también, que ya se los mandé, y vamos a esperar un poco. Fíjense acá.
ya se colocó en toda la diapositiva. Si ustedes quieren que se reproduzca en toda la diapositiva, lo dejan así. Pero si ustedes quieren colocarle algún texto, entonces disminuyan el tamaño siempre tomando el principio que ya hemos aprendido de las esquinas para poder. Venimos, lo colocamos por acá, me vengo a insertar y aquí, por ejemplo, voy a colocar un cuadro de texto, voy a dibujar un cuadro de texto y aquí le voy a colocar un título. En el título yo le puedo colocar, por ejemplo, vamos a ver, conectar un PC, digamos así. Lo voy a darle formato acá, le voy a poner un poquito de estilo, digamos, un tipo de fuente, y aquí le voy a poner un poquito más de tamaño a medida que pueda entrar ahí. Aquí le puedo cambiar el color, vean, por ejemplo, y ahí lo tengo. Va, ahí ya tengo eso. Ahora vamos a ver cómo se vería a la hora de reproducirse. Le voy a dar ejecutar a la presentación. Y aquí ya tengo este, ya saben ustedes, y aquí tengo este. Pero pasa un problema. Cuando yo pase a la diapositiva, tendría que reproducirse el solo. O, en su defecto, tendrían ustedes que venir con el mouse, colocarse encima y hacer esto que voy a hacer ahorita. Le dan un clic. Conectar un computador de escritorio. ¿Alcanza a oír, Roberto? Para conectar tu computador, verifica que cuentes con estos elementos. Conectar un computador. Miren, entonces aquí tienen que colocarse encima, aparece la barra, le dan aquí. Conectar un computador de escritorio. Y empieza a reproducirse. Para conectar tu computador, verifica que cuentes con estos elementos. Ah, pero ¿qué pasa? Todavía no me gusta porque parece como muy plano. Entonces vengo, le doy doble clic. Y aquí le pongo un diseño. Miren, lo voy a reproducir de nuevo. Le voy a conectar un computador de escritorio. Miren. Para conectar tu computador, verifica que cuentes con estos elementos. Entonces, hasta ahí vamos a llegar con la clase de este día. Ahí les voy a compartir un material de cómo vamos a poder empezar a trabajar ya los videos, así como este, y de cómo vamos a poder también poderlos manipular, ya poderlos editar. No sé si hay preguntas. De mi parte no, ingeniero. Okay. Liliana, ¿no hay preguntas? No, ninguna, profe. Muy bien, entonces si no hay preguntas, nos vemos en la próxima clase. Primero Dios, traten de revisar los materiales que les comparto. Cuídense. Igualmente. Feliz tarde, ingeniero. Feliz tarde. Feliz tarde, cuídense Buenas mucho. tardes, ingeniero. Feliz tarde, Patricia.